Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues lo último que vimos en el capítulo anterior fue que Abraham había rechazado la oferta que le había hecho el rey de Sodoma, que le había dicho: quédate con el botín, quédate con la gente, quédate con las cosas. Y parecía una oferta muy llamativa que muchos podrían decir: ay, Dios me lo dio, viene de parte de Dios, pero no. Él tenía muy claro que lo que él tuviera necesitaba venir de Dios y no del mundo, y menos de alguien como el rey de Sodoma, ¿no? ¿Y qué vino? Como consecuencia, la palabra de Dios dulce hacia Abraham, y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu protector y yo mismo soy tu galardón. Hay veces que nosotros dejamos lo más por lo menos, pero aquí Abraham hizo al revés. Dejó lo menos, aunque parecía humanamente atractivo, esperando en Dios, y Dios aquí le recompensa. Dice: yo soy tu escudo y tu galardón. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Aquí vemos que Abraham tiene una inquietud, tenía una aflicción, y la aflicción era que no podía tener hijos. Y le toca este tema al Señor. El Señor sabe perfectamente nuestra vida. De hecho, el Señor se refiere a él como Abraham, le llama por su nombre, conoce cada detalle de su vida, pero a Dios le gusta que expresemos nuestras inquietudes, y él dice: ¿Cómo se va a cumplir esa promesa maravillosa que me dijiste si no tengo hijos? ¿Será mi esclavo, o sea, mi siervo el que va a heredar? Y será eso porque se usaba en ese tiempo antiguo que el siervo podría de alguna forma ser agregado a la familia, pero ese no era el plan de Dios. Nosotros siempre queremos figurarnos, ¿no? Cómo ayudar a Dios o cómo resolver los problemas. Y Dios, tenemos que aprender a confiar en Él, y a veces dejar a nuestra mente descansar y poner el corazón en las cosas de Dios. Y aquí le contesta Dios: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En el capítulo 3 habíamos visto esa misma promesa, pero de una forma paralela, porque le dice: mira la arena, mira el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Pero esta vez no apunta al polvo de la tierra, sino a las estrellas. Y sabemos que tanto el polvo como la tierra es incontable, como las estrellas son incontables. Pero aquí le está dando Dios una promesa que, digamos que hay un paralelismo, ¿no? Le está diciendo: en lo natural vas a tener un hijo físico tuyo, y ese hijo va a tener una descendencia que formará una nación, que es la nación que hoy conocemos como la nación de Israel, que está en el Medio Oriente. Pero en este capítulo le está diciendo: no nada más vas a tener una nación que va a ocupar un territorio físico y va a ser un pueblo físico, no nada más esa parte en lo natural, sino le está dando más luz en cuanto a la promesa espiritual. Que vas a tener de ti, de tu simiente, de tu descendencia, van a ser benditas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de esa simiente, a través de esa línea genealógica, vino Jesús a esta tierra, y Jesús es el Salvador del mundo. Y todos los habitantes de la tierra que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su obra redentora, que Él pagó por nuestros pecados, y por su paga, porque Él pagó por nuestros pecados, entonces nosotros somos justificados. Es decir,
no justificados de que tengamos una excusa por ser pecadores, que podamos tener una justificación, no, pues somos pecadores por esto, porque mi mamá me enseñó, porque mi papá, no. Cuando habla de justificación es que somos hechos justos, somos vistos justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, que fue quien pagó el precio de nuestro pecado. Y ese pago fue acepto delante del Padre, y ahora Él nos ve a través de Jesucristo, quien es justo. Y todo eso, pues vemos que Dios había escogido a Abraham para que Jesús viniera a esta tierra. Por eso habla de la descendencia, o sea, las estrellas somos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Dios. Y Abraham por eso se le considera el padre de la fe. ¿Por qué? Porque aquí en el 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Abraham llegó a ser justo no por sus obras, sino porque creyó a Jehová. Entonces nosotros no somos justos o somos salvos por nuestras obras o porque confiemos en nuestro buen comportamiento o porque confiemos en que no somos tan malos, sino somos hechos justos porque hemos puesto nuestra fe en Jehová. Y si creyó a Jehová, porque una cosa es creer en y otra cosa es a Jehová. Hay muchos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Tenemos que leer su palabra primero para poder creerle a Él. Dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia, o sea, fue justo, fue justificado, fue visto justo delante de Dios, pero no por sus obras, sino por creerle a Dios. Versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y oprimida 400 años. Aquí pasa algo importante. Abraham tenía una inquietud, a ver, ¿cómo cómo se va a cumplir tu promesa si no puedo tener hijos? Y empieza Dios a hablar con él y le dice, no trates de inventar ninguna idea, no trates de ayudarme, tú vas a tener un hijo. Pero aquí Abraham dice, ok, te creo, pero vamos a ponerlo en práctica. ¿Cómo? Dame un papel notariado, ¿no? Es como decirle, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dame un papel notariado, dame una señal, dame algo de que, ¿cómo voy a ponerlo en práctica? Y es mucho como nosotros tenemos que cuando leemos la Biblia tenemos que volverla práctica. Hay muchos que tenemos un conocimiento mental de Dios, pero no lo aplicamos en nuestra vida. Y aquí vemos este ejemplo, o sea, Señor, yo te creo, pero ¿qué toca? ¿Qué hay que hacer? ¿Verdad? Para que esto suceda. Y entonces aquí le da unas instrucciones Dios, que a lo mejor a nosotros, en nuestros tiempos, pues se nos hace algo extraño, pero esto que el Señor dice, también está algo parecido escrito en Jeremías 34, 18 y 19, porque en aquel tiempo y en aquel lugar se acostumbraba a hacer, cuando se hacía un pacto o un compromiso o un contrato, se hacía este ritual. Nosotros hoy a lo mejor firmamos un papel, vamos con el notario público, cuando nos comprometemos a hacer una compraventa o hacer un trabajo, firmamos un contrato y a veces vamos con el notario público, ¿no? A que lo formalice. Pero en aquel tiempo se hacía este ritual donde estos animales se partían a la mitad, se separaban y se hacía como un caminito con las mitades de esos animales. Y en ese caminito que quedaba con las mitades separadas, ¿no? Se agarraba el becerro y se partía a la mitad, se ponía una parte de un lado y la otra parte del otro y se hacía ese caminito.
Y las dos personas o las dos partes pactantes solían caminar en medio de ese camino como una forma de decir, tenemos este compromiso y si uno de nosotros falla, merece ser descuartizado como esos animales, ¿no? Era más o menos el significado de este ritual. Pero aquí vemos que él lo hizo, obedeció a Dios, pero algo importante es que ahorita vamos a seguir leyendo qué sucedió. Él lo hizo y dice que cuando lo hizo las aves de rapiña venían, ¿no? Y él las ahuyentaba. Hay veces que nosotros estamos en esta relación con Dios, en esta comunión con Dios, y las aves de rapiña pueden representar o tener un significado espiritual de espíritus que nos vienen a atacar en nuestra mente, que nos quieren meter desconfianza en Dios, distracciones, que estamos en un momento solemne con Dios, a lo mejor en la iglesia o en oración profunda, y suena el teléfono, pasa algo, el enemigo nos mete pensamientos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hizo Abraham en ese momento tan solemne, él ahuyentaba, no permitió que esas aves destruyeran lo que estaba sucediendo. Y nosotros tenemos que ser igual. Siempre que estemos en una comunión con Dios, que estemos en un trato con Dios, va a venir aves de rapiña a querer destruir ese momento o esa enseñanza, ¿no? Vamos a la congregación, aprendemos algo de la palabra o en nuestra comunión diaria con Dios y va a querer Satanás venir a quitarnos la paz, a lastimarnos, a que nos olvidemos de su palabra. Son esas aves de rapiña, pero nos toca a nosotros ahuyentarlas. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Se quedó dormido. Ahora no fue de que Abraham se durmiera porque no le importara el momento, porque no fuera relevante, porque tuviera pereza. No, fue algo de Dios. Dios causó ese sueño, vino de parte de Dios ese sueño, y dice que aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará. Le empieza a decir, tú vas a tener una descendencia, Abraham. Y le está profetizando, le está diciendo qué va a pasar. Va a morar en tierra ajena y será esclava allí. Como ustedes saben, la nación de Israel estuvo alrededor de 400 años en Egipto. Fueron esclavos, fueron oprimidos por Faraón en Egipto. En el futuro todavía no había pasado esto. Pero el Señor ya le está diciendo lo que iba a pasar con esa nación. Todavía ni tenía un hijo, pero Dios, que todo lo sabe, le está diciendo que va a tener un hijo y que va a ser una gran nación, pero antes de ir a la tierra prometida van a ser una nación oprimida, y sabemos que estuvieron en Egipto, que eso se cumplió durante ese tiempo. Dice, más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Así fue. Dios juzgó a los egipcios que no querían dejarlo salir, y salió la nación de Israel con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Hasta le habló acerca de sus últimos días en esta tierra. Y en la cuarta generación volverán acá, porque nunca ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Recuerda que Abraham en este momento, ¿en dónde está? En Canaán. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, le dijo que fuese a Canaán, y Canaán es la tierra prometida, es el área donde se ubica la nación de Israel, Canaán. Y le está diciendo que ese lugar donde está Abraham, Canaán, es la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Por eso sabemos que ellos tienen el derecho de propiedad, porque Dios mismo se la dio desde aquí, desde este tiempo. Se los dio a ellos. Pero Dios le está diciendo, pero antes de que ellos posean esta tierra donde tú estás, van a vivir en Egipto y van a ser esclavos ahí alrededor de 400 años, pero después de esto van a salir libres de Egipto y yo los voy a regresar a esta tierra donde tú estás parado, a Canaán, a Palestina. Pero obviamente para aquel tiempo iba a haber habitantes en esa tierra que son los amorreos, y los amorreos eran personas pues muy pecaminosas, practicaban magia y otras cosas que vamos a ver más adelante que a Dios no le agradan, eran idólatras. Pero dice aquí el Señor, van a volver aquí, va a tener que pasar ese tiempo, dice Dios, ¿sí? Va a tener que pasar ese tiempo porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, obviamente para sacar al amorreo
pues era un juicio en contra del amorreo, porque tendrían que conquistar la tierra, tendrían que venir a la tierra que estaban viviendo los amorreos. Pero Dios de alguna forma le da tiempo a los pecadores, les da tiempo a todos nosotros no viene el juicio de Dios inmediatamente a nuestras vidas, sino que Él es paciente, Él es misericordioso y nos da tiempo de que nos arrepintamos. Pero si no nos arrepentimos, pues viene el juicio de Dios. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, y le dice específicamente, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, aquí todo esto estamos viendo, este ritual de este pacto, que era una forma de formalizar o protocolizar un pacto, pero vemos que Dios hizo que Abraham se durmiera, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Dios le confirma lo que iba a pasar, y no nada más le confirma, sino le dice el futuro, ¿no? Que su nación no iba a estar inmediatamente en posesión de esa tierra, sino que iban a estar en tierra ajena, y Dios los iba a regresar con mano fuerte, con riquezas, al tiempo de Dios, a esta tierra de Canaán. Pero dice que sucedió que puesto el sol ya oscurecido, o sea, cuando cayó la noche y cayó un temor sobre Abraham, porque la presencia de Dios es fuerte, es tremenda. No es Dios cualquier persona. Hay mucha gente que se dirige a Dios como si fuera su compadre, su camarada, pero Dios es un Dios poderoso, es un Dios que merece reverencia, ¿sí? Que no podemos burlarnos de Él ni jugar con Él. Y Él, cuando se manifiesta, nos hace sentir esa presencia divina y poderosa de Dios. Y entonces dice que se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, ¿no? Sabemos que esa antorcha, ese fuego representaba a Dios, que pasaba por entre los animales divididos. Dijimos que generalmente los dos pactantes caminaban juntos, pero aquí el único que pasó en medio de ese camino fue Dios, representado por la antorcha. Por eso Dios hizo que Abraham se durmiera, porque Abraham no le iba a agregar nada al pacto. Abraham no iba a hacer nada en ese pacto. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de hacer algo para Dios, ¿sí? Abraham no era más que espectador de la gracia de Dios. El cumplimiento dependía totalmente de Dios. El cumplimiento de ese pacto no dependía de dos partes, de Abraham y de Dios. El cumplimiento de ese pacto dependía totalmente de Dios. Era iniciativa totalmente de Dios. Por eso Abraham no caminó, solamente Dios. Porque dice Hebreos 6:13 que no habiendo nadie superior a Dios, Él juró por Él mismo. La salvación y la obra de redención no tiene intervención humana. Es iniciativa de Dios y es por el poder de Dios, por la gracia de Dios, desde el principio hasta el fin. Por eso esa antorcha representa a Dios y solamente Él pasa. Porque el Señor no hace pacto con nosotros. Aunque puede decir pacto con Abraham, sí, lo hizo delante de Abraham, en beneficio de Abraham, como usando de medio de Abraham, pero el pacto es con él mismo. Por eso nada más vemos que pasa la antorcha, no pasa Abraham. De hecho, él dijo que hizo que Abraham se durmiera, ¿sí? Y este pacto dice: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto. El río de Egipto se cree que es como un arroyo actualmente que se le conoce como Wadi el Arish, ahí en Palestina. Entonces es muy específico. Esa tierra física de Canaán está ligada a este pacto. Por eso ninguna nación ha podido contra la nación de Israel. A pesar de que los han sacado varias veces de su tierra, sabemos que al final
esa tierra Dios se las entregó a ellos y Dios hasta ahora ha hecho que esa nación sea indestructible. ¿Por qué? Porque es una nación que es parte del pacto de Dios. Y aquí así podemos terminar meditando en que hoy hasta nuestros días la nación de Israel ha sido indestructible y nadie va a poder contra ella ni realmente desarraigarla de su tierra, porque esa es una posesión que Dios les dio y es una prueba evidente, irrefutable, de que la Biblia es la palabra de Dios, porque vemos su cumplimiento hasta el día de hoy.